Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo del 12 al 15. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesucristo. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que tienes para con nosotros, Señor amado. Permite, Señor amado, que recibamos tu bendición, Señor, conforme, Señor, a tu corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver la parte 16 del ministerio de Juan el Bautista. Aquí el Señor Jesucristo vuelve a dar testimonio de Juan. El Señor Jesucristo vuelve a dar testimonio de Juan el Bautista de nuevo, y dice así el versículo número 12 que leímos, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El versículo 13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Cuando dice que todos los profetas, dice porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, quiere decir que el pacto del Antiguo Testamento llega hasta Juan. Juan es el último que entra en ese pacto. Y después de Juan el Bautista, ya viene el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Por eso Juan el Bautista, él hablaba del que venía, y el que recibía al que venía, recibía también al reino de Dios que ya venía, porque él dice que Juan el Bautista también dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, porque el reino de los cielos que se acercaba, que es el nuevo pacto, hasta Juan el Bautista se empezó a anunciar por medio de Juan el Bautista, por él mismo, pero de Juan el Bautista para atrás es todo lo que es el antiguo pacto. Y dice el versículo 14, dice: y si quieres recibirlo, dice, y si queréis recibirlo, o sea, Juan, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí dice Jesús que Juan el Bautista, que es el Elías que había de venir. No sé si alguien esté viendo el video y recuerda que vimos en uno de los puntos del ministerio de Juan el Bautista, que a Juan el Bautista le preguntaron en el Evangelio de Juan, le preguntaron que si él era el Elías, y dijo que no era el Elías. Y yo les comenté de que que dijo que no era el Elías, pero en el sentido de que físicamente, o sea, el mismo Elías que se fue al cielo no era él, pues Juan el Bautista era otra persona. Pero le preguntaron eso, tal vez ellos fijándose en el Antiguo Testamento que habla en Malaquías capítulo número 4, de versículo 5 al 6. En el versículo 5 se habla de que iba a venir un Elías. Entonces, el Elías que iba a venir, aquí Jesucristo habla de ese Elías y dice que ese Elías es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dijo que no era el Elías que venía, y Jesús dijo que sí es el Elías. Porque Juan el Bautista se refirió a que él no era físicamente, y lo hizo también como tal vez como para no descubrir su identidad, que era alguien muy grande en el Señor él. Pero sí lo era en el sentido que la Biblia decía que iba a venir un Elías en el futuro, porque él lo decía en el sentido no físico, sino en el sentido espiritual, porque Juan el Bautista tenía el mismo espíritu y el mismo poder de Elías. Por eso es que se dice que Juan el Bautista es el Elías que iba a venir. Vamos a ver la palabra de Dios en Malaquías, en el capítulo número 4, en el versículo número 5, dice la palabra de Dios así. Dice, voy a leer el versículo 5 y el versículo 6 de Malaquías 4, dice así. He aquí, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí el Señor profetiza que en el Antiguo Testamento, en el último libro que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, así como se acomodaron los libros en Malaquías, nosotros
encontramos una profecía al terminar el último libro del Antiguo Testamento, que el Señor profetiza, da la profecía de que iba Dios a enviar un Elías en el futuro, antes de que viniera el día de Jehová, grande y terrible. Antes del día de Jehová iba a venir un Elías, y es Elías lo que iba a hacer. Dice el versículo número 6, dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Va a hacer que el corazón de los padres ya esté con sus hijos, o sea, como si uno, si nuestro corazón como padres no sentimos el amor, no nos importan nuestros hijos, que el padre se vuelva en amor, en interés por sus hijos. Dice, y el corazón de los hijos hacia los padres, y también lo mismo, que los hijos se vuelvan en su corazón con amor y con interés por sus padres, porque esas cosas se dañan en las familias. Dice, no sea, dice, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Cuando vino a la tierra Juan el Bautista, él empezó a hacer estas cosas. En Lucas capítulo número 1, en el versículo número 17, dice la palabra de Dios así. Dice, aquí habla de cuando, de Juan el Bautista, lo que iba a hacer Juan el Bautista, cuando estuviera en su ministerio. Dice, e irá delante de él, o sea que Juan el Bautista iba a ir delante de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías. Iba a ir así Juan, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, lo que ya vimos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos. Aquí también nos habla estas cosas que el Señor dijo que iba a hacer Juan el Bautista, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Se habla aquí que cuando Juan el Bautista fuera a nacer, cuando fuera en su ministerio, él iba a ir con el espíritu y el poder de Elías. Por eso Jesús dice que Juan el Bautista es el Elías, no porque sea el mismo Elías del Antiguo Testamento, sino porque tenía el espíritu de Elías y tenía el poder de Elías. En ese sentido se le dice, pero no que sea el mismo Elías. Y dice que él iba a hacer que los corazones de los padres, dice sí, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, como ya lo expliqué en Malaquías, y de los rebeldes a la prudencia a los justos. O sea, iba a restaurar a las personas espiritualmente. Dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, para preparar un pueblo que estuviera bien preparado para las cosas del Señor, para que se prepararan para la venida de Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dice que Juan es el Elías. Vamos a leer la palabra de Dios. Si ve en Mateo capítulo 17 la palabra del Señor, del versículo número 10 al 13 dice así. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Le hacen una pregunta a Jesús. Los apóstoles, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, porque restaurará a las personas. Más os digo, versículo 12, que Elías ya vino, porque ya había venido Juan, y no le conocieron, porque unos no rechazaron, unos aceptaron pues el mensaje de Juan, pero otros también lo rechazaron, como también lo vimos en los puntos que hemos estado viendo del ministerio de Juan. Dice, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre sufrirá de ellos. Versículo 13 dice así. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ellos entendieron de que el Elías que iba a venir era Juan el Bautista. Es que lo que pasa que en esta ocasión de la palabra de Dios aquí que leí es cuando el Señor Jesucristo se lleva a 3 discípulos de él y se transfigura delante de ellos. Y cuando se transfigura delante de ellos, dice la palabra de Dios que apareció con Jesús Elías, pero el Elías del Antiguo Testamento, no Juan. Y también apareció con él Moisés y hablaban con Jesús los dos. Entonces al terminar todo, y me estoy brincando cosas que dice ese relato, le preguntan por qué dicen, dice que le dice aquí que por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero.
porque los escribas decían que Elías tenía que venir primero, tal vez porque ellos se agarraban de Malaquías, que iba a venir Elías antes de que viniera el día del Señor. Entonces, cuando le dicen eso a Jesús, Jesús lo que dice, les dice que Elías ya vino. Dice que Elías ya vino, pero brincándome todo lo que ya vimos, dice el versículo 13 que ellos comprendieron de que les hablaba de Juan el Bautista, que ese Elías era Juan el Bautista. ¿Por qué era? Porque venía con el espíritu y el poder de Elías, por eso era el Elías. Y en la porción que leímos ahorita en la palabra de Dios, en donde el Señor vuelve a dar testimonio de Juan otra vez, en el capítulo 11 de Mateo, del versículo del 12 al 15 que leímos, cuando vuelve a dar Jesús testimonio de Juan el Bautista, ahí lo que podemos ver es que el Señor, el Señor se encarga de dar testimonio de Juan, pero si usted se fija, es la segunda vez que da testimonio de él. Y el Señor, cuando da testimonio de él, aquí lo que nosotros podemos ver es de que el Señor da testimonio de los que son sus hijos a las demás personas, de los que son sus siervos. Si usted es su hija, su sierva, su hijo, su siervo, puede que usted ni se da cuenta, esté en su casa y uno ni se da cuenta. Puede que hasta esté enfermo, pero Dios le está diciendo a otras personas que usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios, que Dios está con usted, y Dios le dice esas cosas a las demás personas. Porque no nada más nosotros damos testimonio del Señor, el Señor da testimonio también de quiénes somos sus hijos y quiénes somos sus hijas, quiénes son sus hijas, perdón. Entonces, el Señor, hermanas y hermanos, Él da testimonio de nosotros, pues. A veces nosotros no podemos dar testimonio, ¿verdad? O a veces no lo damos, también con intención de uno, ¿verdad? Puede pasar. Pero eso no importa, porque Dios se encarga de dar testimonio de nosotros. Y Él le habla a las personas y le demuestra que quién verdaderamente es su hija, que quién verdaderamente es su hijo, quién verdaderamente es su sierva, quién verdaderamente es su siervo. Y Dios le dice a las demás personas, aunque usted no se lo diga a nadie. Juan el Bautista, cuando le preguntaron que si él era el Elías, el que iba a venir, pues que ellos saben que iba a venir un Elías, el Malaquías se mostraba, él dijo que no era, y sí lo era. Pero él lo que quiso hacer es como no mostrar su identidad y desviar las cosas, mostrando de que no lo era físicamente, pero sí lo era porque venía con el espíritu y el poder de Elías, como ya lo vimos que dice Lucas capítulo 1 versículo 17, cuando Juan anduviera aquí, que iba a ser así, y Jesús dijo que era el Elías que iba a venir. Pero Juan el Bautista, aunque pudo dar testimonio de él, y de esa manera demostrar que tenía hasta derecho para bautizar, como ya lo vimos en la vez pasada, de que le preguntaron que por qué bautizaba si no era el Elías, ni el profeta, ni el Cristo. Porque nadie podía. ¿Quién iba a bautizar a un judío si los judíos no los bautizaban? Ellos bautizaban a los paganos de otros países. A ellos no los bautizaban porque ellos eran los de Dios. Ellos no eran bautizados, ellos bautizaban a los demás cuando se querían convertir a la fe judía. Entonces, ¿quién iba a tener ese derecho de bautizar a un judío? Sino solamente nomás alguien grande, que fuera Cristo, el mismo Mesías, o que fuera el profeta, que es Cristo en su estado de profeta, o el Elías que iba a venir. Entonces, cuando Juan le pregunta que por qué lo hace, y él podía mostrar su derecho diciendo que era el Elías, él dice que no lo es, refiriéndose a lo que ya dije, pues humanamente hablando, que no lo era, pero sí lo era. En realidad la profecía era él mismo, la profecía cumplida ahí. Pero él no dio testimonio de él. En realidad Juan se ve un hombre que se dedicó mucho a hablar de Jesús, hablar de Dios, y su persona como que él era tal vez muy callado, muy apartado, como muy así, como que en sus cosas nomás, en el Señor. Pero Dios, de todos modos, aunque él ni lo hizo, de decir que él era el Elías, que sí lo era, el Señor Jesús se dedicó a hablar de que era el Elías. En las porciones que ahorita vimos, el Señor Jesús es el que está hablando. En Mateo capítulo 11, ahí que vimos la palabra de Dios al iniciar, Jesús es el que está hablando que Él es el Elías. En Lucas ahí, se está hablando ahí que Él vive con el espíritu y el poder de Elías. Se está hablando de Él eso.
En Mateo capítulo 17, del 10 al 13, Jesús está hablando de nuevo que Juan el Bautista es el Elías. Perdón. Lo que quiero decir, hermanas, hermanos, de que aunque usted no diga lo que usted es en el Señor, no digo que ya lo oculte, ¿verdad? Ni nada, no, sino que aunque usted no lo diga, aunque usted sea muy, tal vez no tenga la oportunidad o sea reservado o sea porque usted no quiere alardear, no sé, ¿verdad? Por lo que sea, que usted no diga las cosas de usted. De todos modos, Dios da testimonio de nosotros que somos hijos de Dios a las demás personas. Uno no se da cuenta, pero Dios se le manifiesta a las personas y les muestra a los que son pueblo de Dios, les muestra quién realmente es usted, que usted realmente es una hija de Dios, realmente usted es un hijo de Dios. Entonces, por eso no tenemos que preocuparnos, hermanos. Por eso no tenemos que preocuparnos, hermanos, si tal vez, ¿verdad? Pasamos muy desapercibidos y la gente no nos toma en cuenta, los hermanos o lo que sea. Dios da testimonio a los que son de Él que realmente usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. No tiene que preocuparse. Dios da testimonio, se les manifiesta a sus hijos y les muestra quiénes son sus demás hijos, quiénes son sus siervos, sus siervas. Dios se lo manifiesta, porque así es el Señor. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a seguir viendo el ministerio de Juan el Bautista. Esta es una enseñanza muy pequeña, pero muy valiosa, porque nosotros a veces pues la gente nos puede hacer sentir menos o nosotros nos sentimos menos o por que Dios obra en nuestro corazón, no queremos ni cometer un pecado de decir algo de uno, lo que sea, pero de todos modos Dios da testimonio de los que son de Él, da testimonio de nosotros, de que somos sus hijos, son sus hijas. Ustedes, hermanas, los hombres somos sus hijos y no tenemos que preocuparnos de nada. El Señor da testimonio de nosotros, de quienes somos hijos de Dios. Aleluya. Dios les bendiga.